Guiones y guionistas, capítulo 559. Hoy volvemos a la serie que estamos dedicando a Shakespeare y los guionistas para ver la escena obscena. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del obsceno mundo de los guionistas y el púdico arte de los guiones. ¿Qué es la escena obscena en un guión? ¿A qué me refiero con la escena obscena? Bueno, pues hoy lo vamos a analizar gracias al libro El mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Este es el 9º podcast de una serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque, bueno, la verdad es que cada vez más productos necesitan un guión, no solamente las series y las películas. Y realmente tener conocimientos de storytelling nos ayuda a contar historias en vídeos, en redes sociales, newsletter, obviamente, además de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics. Bueno, aquí ya tenemos más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Con lo cual, si nunca le has echado un ojo, pues nada, vete a cursosdeguion.com y seguro que encontrarás lo que buscas. De hecho, ahora estamos publicando, por ejemplo, el curso de guión de biopic, en el que estamos viendo en qué consisten las películas centradas en la biografía de una persona y cómo podemos realizarlas. Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a conocer qué son las biografías instantáneas y qué tenemos que tener en cuenta para escribir una. Bueno, y desde aquí me gustaría agradecer a los que estáis comprando el libro El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional en Amazon. Muchas gracias a todos y a los que estáis poniendo comentarios y valoraciones, porque lo leo todo y me ayudan mucho. Pero no solamente a vosotros, sino que el año pasado escribí otro libro, Ser guionista, cómo convertirte en guionista profesional, que es un libro más dedicado al mundo del oficio del guionista, cómo convertirte en guionista, ¿no? El libro de El formato de guión es algo más de cómo escribir realmente el guión manteniendo el formato, pero bueno, el del año pasado, Ser guionista, está dedicado más al oficio y realmente está teniendo una nueva vida, ¿no? Gracias al lanzamiento del libro nuevo hay gente que lo está conociendo, sobre todo los últimos que estáis escuchando el podcast. Con lo cual también muchas gracias a todos vosotros. Claro, este tiene muchísimas valoraciones. Ayer le eché un ojo y tenía ya 74 valoraciones positivas. El de formato está empezando, pero bueno, llegará. Bueno, nos vamos ya con Shakespeare y los guionistas. Esta escena obscena. ¿A qué se refiere con esto los autores? Bueno, no sé si recordáis una imagen que yo creo que todo el mundo que ha visto esta película recordará esta imagen. Os la describo: un garaje, hay un hombre ahí atado a una silla y de repente hay otro, un interrogador, ¿no? Con chaqueta, con corbata, que empieza a golpearlo, que empieza a torturarlo, pero lo hace tranquilo, tiene todo el tiempo del mundo. O sea, nadie va a venir a salvar a su víctima, nadie sabe que estará ahí y por eso esa violencia que utiliza, que es como muy refinada, está dilatando, ¿no? Y lo puede ir llevando al límite. De hecho, ahora ya en este momento es cuando todo el mundo va a entender de qué estoy hablando. El torturador se acerca al otro para cortarle la oreja y ahí la cámara se aleja hacia el fuera de campo mientras pasa la mutilación y luego vuelve para ver la imagen del verdugo con la oreja ya en las manos. Obviamente estoy hablando de Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino, ¿no? Y esta película es uno de los manifiestos fílmicos más brutales sobre la necesidad de recuperar esa explicitud que utilizaba Shakespeare de la violencia en el cine contemporáneo. Tarantino en esta escena demuestra que no hay eufemismo posible, que la brutalidad ya no es solo especulativa ni sacralizada. Y también todo esto lo vuelve a mostrar, por ejemplo, en la larga secuencia de la tortura, ¿no? En el subterráneo de Pulp Fiction. O en el cruel interrogatorio del guión que hizo para Amor a quemarropa. Bueno, y en muchas otras películas, ¿no? Y realmente ninguna de estas escenas hubiera sido posible en el teatro clásico griego, ¿no? ¿Por qué? Porque en Atenas se utilizaba una expresión que es ob exkena, que quiere decir obsceno, para referirse a todo aquello que debía quedar fuera de escena, lejos de los espectadores, a los que fuera de esa visión perturbadora de los instintos más básicos.
Había en las historias que contaban, había mutilaciones, había asesinatos y había manifestaciones de violencia, pero no tenían lugar en el escenario, sino en el exterior. Y eran evocadas por algún mensajero que se encargaba de narrarlas. Es decir, que sí, que escuchábamos todo esto, ¿no? De una forma muy cruenta, pero no lo veíamos. Bueno, pues todo esto lo transformó Shakespeare, ¿no? Esa ritualidad púdica precedente, y desde él debemos esta penetración de la violencia en el núcleo visible de la escena que llega hasta el audiovisual contemporáneo. En las obras de Shakespeare no hay nada sagrado que invocar. O sea, todo pertenece directamente a la ley de los hombres. Y por eso hace explícita la tortura, ¿no? Y además lo hace de una forma como dilatándolo con testigos, lo vemos todo, se va dilatando con tiempo, nos vamos regodeando en ello. Por ejemplo, en El Rey Lear, ¿no? Ahí nos muestra con detalle minucioso esa tortura a la que se somete al duque de Gloucester, e incluye una mutilación explícita, a arrancarle los ojos, que es una especie de gesto como muy físico, muy carnal, muy agresivo, que para nada intenta que sea una metáfora o que sea algo ejemplarizante. No, nos lo muestra ahí con toda su crueldad, ¿no? De una forma como muy cruenta. Y bueno, ya sea sacar los ojos, como en este ejemplo de Shakespeare, o cortar la oreja, como en el ejemplo de Tarantino, esa mutilación con detalle de exceso naturalista te invade en una tendencia dramática que está resonando realmente con nuestra contemporaneidad. Es algo pues que lo vemos cada vez más en películas, y no solamente en películas, sino también en la realidad gracias a Internet. Y si buscamos imágenes así cruentas, nos podemos remitir a Un perro andaluz, esa película de Buñuel. No sé si recordáis esas primeras imágenes, ¿no? Que aparece un ojo que es cortado con una navaja de barbero en un intento de violentar provocativamente esa mirada del espectador. Y es algo muy fuerte, porque bueno, aunque obviamente cuando lo rodaron no lo hizo con un ojo humano, lo hizo con un ojo de vaca, hostia, ver cómo ese ojo se corta con la navaja es algo súper fuerte. Y es algo, por ejemplo, que en el cine clásico, en lo que se refiere a la mostración de la violencia, no se veía, porque el cine clásico se parecía mucho más a lo que hacían los griegos que al teatro de Shakespeare. O sea, no es algo que se veía la violencia de una forma tan descarnada. Y lo hacía incluso con géneros cuyos argumentos de ambición y venganza sí que estaban originados en algunos relatos de Shakespeare. El cine de gángster de los años 30 lo que hacía era mostrarte la violencia siempre de una forma eludida. Las muertes y los asesinatos se producían en la niebla, en las sombras o directamente fuera de campo. Sí, a nivel de argumentos se parecían, ¿no?, a las historias de Shakespeare, pero esa maquinaria fílmica siempre se inventaba obstáculos, barreras, que lo que hacían era dificultar la visualización de la crueldad. También nos comentan aquí en el libro cómo esa elasticidad del tiempo dramático era otra forma de recreación de los enfrentamientos violentos que ya formulaba Shakespeare en su teatro. A partir del duelo, por ejemplo, de esgrima que aparece en el centro de Romeo y Julieta, o, por ejemplo, también vemos cómo van alargando ese tiempo en el clímax devastador de Hamlet. Y el cine lo emuló, ¿no?, este alargamiento desde sus orígenes con un tipo de luchas con espadas, eso, que no era funcional, de peleaban dos a ver quién moría primero, sino que se iba alargando. Y este recurso lo vimos tanto en el cine de samuráis que se hizo en los años 20 en Japón y Hong Kong, como en las películas llamadas de capa y espada de Hollywood, ¿no? Esas películas de espadachines que tenían esas trabajadas coreografías de espadas, ¿no? Y que claro, al ir alargando todo esto y con estas coreografías, el cine clásico lo que estaba haciendo era evitar ese peligro de la violencia explícita y sublimándolo un poco con algo que parecía casi una coreografía, ¿no? Que parecía casi que tenía un ritmo musical, ¿no? Y una gestualidad como muy elegante. No fue hasta después, hasta que Kurosawa, por ejemplo, adoptó no solamente esos modelos argumentales de Shakespeare, sino asumió esos retos de visualización. Es decir, vale, no solamente voy a sacar todas las historias que cuento un poco como lo hacía Shakespeare, sino que quiero visualizarlo como lo hacía él. Con esa sangre, esas excrescencias corporales, ese mundo un poco como fangoso, donde la ligereza desaparecía en favor de algo como mucho más espeso, ¿no?, a nivel estético. En su versión contemporánea de Hamlet,
ambientada en el mundo de las altas finanzas japonesas, ¿no? Que se tituló Los canallas duermen en paz. Kurosawa lo que hace es asumir que está mostrando los efectos de la violencia y su brutalidad como algo sustancial para el entendimiento del mal. Un seguidor, por ejemplo, de Kurosawa, ¿no? y de su cine, como Sergio Leone, de hecho, adaptó una de sus películas en Por un puñado de dólares, ¿no? Que es un poquito con lo que empezó el spaghetti western. Y también lo analizó de forma estética, incorporando esa ritualización del tiempo, de la violencia, que hace como que todo sea mucho más denso, todas esas esperas, esas miradas. Y no solamente las esperas, sino luego también los estallidos, ¿no? ¡Buah! Empezaba ya ahí la pelea en los disparos. Luego hubo otro autor, Sam Peckinpah, que fusionó esas tradiciones extranjeras con el clasicismo de Hollywood. En una película como Grupo Salvaje, no sé si recordáis, esa escena es súper potente, ¿no? El momento donde están esos héroes que bueno, están huyendo, ¿no? Y se han metido ahí en la Revolución Mexicana, y entonces llega el momento donde los atrapan, y ellos, convencidos de que no les queda otra salida que morir matando, ahí se abocan en una batalla suicida que te supone... Realmente en el cine fue una especie de nueva forma de representar la violencia en pantalla. Porque claro, esas tomas en cámara lenta, al detalle, ¿no? Ahí Peckinpah lo que hacía era mostrar que realmente cuando una bala entraba en el cuerpo de alguien, ¿no? Y de una forma como ralentizada, pues él lo exhibía como si fuera un científico, ¿no? Como entraba la bala, salía la sangre, ¿no? Todo al mínimo detalle. Y eso por no hablar de esa estética de la mutilación, que vemos no solamente en obras de Shakespeare, sino también después en el cine. Obras de Shakespeare como el ejemplo que ya puse de los ojos arrancados de Gloucester, o las manos cortadas de Lavinia en Tito Andrónico, o esa cabeza separada del cuerpo al final de Macbeth. Bueno, pues toda esta influencia ha llegado no solamente al cine, sino también a las series contemporáneas. Esa decapitación pública en Juegos de Tronos, ese primer episodio de Ned Stark, o, por ejemplo, ese inicio de la segunda temporada de 24, ¿no? Donde aparece Jack Bauer, ¿no? En la oficina de los superiores con la cabeza de uno de los enemigos que, bueno, había matado a su mujer y, bueno, pues él ya se ha vengado y aparece ahí con la cabeza cortada, ¿no? Y eso por no hablar de los excesos de la tortura. Porque, claro, con las mutilaciones luego llegan después las torturas que, bueno, han estado siempre en la humanidad desde su inicio, ¿no? Bueno, pues ese tipo de escenas se ha convertido en un clásico de las películas de gángsters. Una película, por ejemplo, como Casino, en la que hay un momento, una escena en la que agarran a un gángster de un clan mafioso de Las Vegas, ¿no? Lo atrapan, lo encierran y lo van torturando otros miembros de la propia banda. Y lo hacen por poner en peligro los negocios legales que encubren la actividad delictiva del grupo. O, por ejemplo, una serie como Los Soprano, esa escena de tortura ritual que es muy frecuente y que también lo hacen de la misma forma. O sea, claro, el torturado sabe de los otros, que son de su misma calaña, e imagina lo que le va a pasar. Porque, claro, él ha sido ejecutor en otras escenas a lo largo de la serie y sabe que ahora que es víctima le va a tocar a él sufrirlo. Todo esto también se hizo, bueno, en los años 70, hay una película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, en la que se habla de la venganza contra la acción de ocupación de las tropas francesas para hacer comprensible el uso de la violencia en la resistencia contra ese invasor colonial. Y claro, la primera secuencia de la película, ahí lo que te evoca es una tortura que sufrió un miembro del FLN a manos del ejército francés, lo cual te predispone a justificar todas las acciones terroristas posteriores, ¿no? Si ya en la primera escena vemos cómo los franceses lo torturan de una forma tan bestia, pues ya entendemos que luego todo lo que pase después a nivel terrorista como que está justificado, ¿no? O una película como Saló de Pasolini, que ahí lo que hace es plantearse ese carácter totalitario de cualquier dominación cruel a partir de las vejaciones que un grupo de dirigentes del fascismo italiano inflige a unos jóvenes secuestrados en una mansión. Claro, ahí lo que quería Pasolini era mostrar que el fascismo estaba presentando en la sociedad occidental y que había que mostrar su crueldad. Y otro autor, por ejemplo, posterior, que también ha sabido mostrar muy bien, ¿no? la violencia en sus películas es Haneke, ¿no? Claro, él lo que intenta es mostrar ese carácter violento de la sociedad posmoderna de Europa, ¿no? Y ese vacío moral que hay, ¿no?
Y todo el mundo recuerda, ¿no?, que haya visto esa película Funny Games, ¿no?, esa lenta tortura ritual de los dos jóvenes, ¿no?, para someter a la familia a la que han secuestrado, ¿no? Claro, de hecho el autor reconoció que se había inspirado, ¿no?, a la hora de hacerlo en el tratamiento que Picasso hace de las víctimas de los bombardeos en el cuadro Guernica. Es alucinante que haya tenido ese referente. Y por último nos vamos a La máquina de matar. Porque esa cadena de asesinatos, torturas y humillaciones que por ejemplo, Shakespeare refleja en Tito Andrónico, plantea una idea acumulativa en relación con los cuerpos caídos y también con una especie de desnaturalización de la figura del cadáver, ¿no? Esos muertos que se van amontonando como en un castillo humano, sin nombre, sin alma, sin derecho a que se les escuche. Y esa imagen deshumanizadora de las víctimas, de la que hablaba, por ejemplo, en Saló, ¿no?, hace unos segundos, donde vemos a los jóvenes torturados y asesinados que se van amontonando en el patio de la mansión de los fascistas, claro, es algo como muy provocador en la cultura visual contemporánea, ¿no? Esas imágenes de los cadáveres superpuestos que se extraen a partir de las fosas comunes y que vemos a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se han instalado un poco en el imaginario universal, ¿no? Y que a partir de ahí, cuando hay conflictos, ¿no?, en la realidad y hay cadáveres que se amontonan, hay muertos, pues todo el mundo empieza como a planteárselo, ¿no? De hecho, a nivel humano, por ejemplo, lo hemos recuperado un poco con la guerra de Irak, donde en internet hemos visto ejecuciones masivas o individuales que ya estaban pensadas como un arma de guerra contra el enemigo occidental. Grababan esas mutilaciones, esas ejecuciones y los subían a internet para que lo viéramos todo. De hecho, hay una película muy, muy fuerte, S-21, La máquina de la muerte, de los Gemeres Rojos, se llama, ¿no? Pues claro, es tan fuerte porque es el director, acompañado por un superviviente, visita un campo de exterminio y consigue que los antiguos carceleros y torturadores le expliquen paso a paso la forma con la que se producían los interrogatorios y los asesinatos, ¿no? Y es verdad que, según Shakespeare, podemos pensar que la violencia maligna debe mostrarse aunque conmueva o repugne a la conciencia del espectador. Y tenemos que hacerlo con tal de no dejarnos guiar por ese bienestar aparente que consiste en ignorar lo que no nos disgusta. Es algo que utilizó Shakespeare y es algo que se utiliza ahora, pues, en películas y series. Bueno, con esta reflexión me gustaría despedirme, no sin agradecer a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!